Vamos a empezar a revisar cómo utilizar el apartado de diseño de consultas para Access. En este caso, vamos a empezar primero a crear una base de datos en Access. En este caso, como vemos la pantalla, tenemos base de datos en blanco. Damos un clic aquí y se nos va a desplegar esta interfaz en la que nosotros podemos poner la base de datos, podemos buscarla si tenemos alguna previamente para poder cargar. En este caso, como no tenemos ninguna, entonces podemos poner base de datos nueva, por ejemplo, y la creamos. Directamente también podemos, si en caso tenemos una base de datos, podemos ir a nuestro gestor de archivos, dar clic y poder obtenerla. En este caso es de forma manual de lo que vamos a hacer. Pero previo a eso, vamos a dar una pequeña introducción de cómo creamos nosotros una tabla. Entonces vamos al apartado de crear y aquí tenemos una serie de funcionalidades. En este caso, por ejemplo, tenemos tabla. Aquí en la tabla tenemos todo lo que nosotros podamos añadir, nuevos campos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a vista diseño, por ejemplo, nos pide el nombre de la tabla, podemos poner n sub 1, damos a aceptar y nos va a salir esta ventana. ¿Con el fin de qué? Para poder escribir todos los campos que necesitemos. Aquí en este caso ya se le ha añadido, como tenemos esta llavecita, la clave primaria. La clave primaria, si también bien recordamos, es la clave que nos va a permitir que se pueda relacionar con otro muy precisamente. Hay que tener en cuenta que la clave primaria solo se puede dar una sola vez, o sea, no existen repeticiones ni se lo puede asignar a ningún otro usuario. Por ejemplo, el caso expreso de la cédula. Nadie de nosotros va a tener un número igual de identificación con respecto a otra persona. Por ejemplo, en los nombres hay un problema, porque una persona también se puede tener los mismos nombres, entonces no podemos usarlo como clave primaria, o los mismos apellidos e incluso todo el nombre completo. Puede existir, o cabe la probabilidad de que exista esa misma persona, o bueno, el mismo nombre, perdón. En este caso, para crear los campos, por ejemplo, nosotros tenemos estas dos pestañas de acá y la tabla en sí. La tabla nos va a permitir, como aquí dice, el nombre del campo. Por ejemplo, necesitamos nombres, y acá en tipo de datos, ¿qué datos me va a admitir? Si es texto, si es número, si es carácter, si es fecha, etcétera. Podemos buscarla aquí en las opciones o directamente podemos borrar esto. Por ejemplo, nombres, puede ser un texto largo. Entonces vemos. Ya, entonces en este caso me pide que elimine la clave principal. Por alguna razón, por lo que lo estoy editando, va a ocurrir esto. Entonces, aquí también si nos damos cuenta, en general tenemos una serie de órdenes que podamos usarlo. Por ejemplo, tenemos formato. Si queremos modificarlo, solo escribimos encima. Por ejemplo, si es requerido, por ejemplo, sí, que sea requerido. Perdón, tengo que escogerlo de aquí. Ya, podemos incluir otros campos. Por ejemplo, voy a escribir cédula, identidad. Entonces esto me vendría a ser un número, ¿no es cierto? Entonces puede ser numeric o número. Listo. Entonces en el número yo puedo decir, como no se va a repetir, entonces puedo ponerle como clave principal. Entonces este va a ser el valor que nunca se me puede repetir con respecto a otros campos. ¿Listo? Entonces eso es una pequeña introducción de cómo crear una tabla. Listo. Guardemos y lo tendremos acá. ¿Sí? O sea, bueno, podríamos nosotros ir a vista diseño para seguir editando. Previamente la guardamos y luego podamos
podemos ejecutar la tabla. Y aquí tenemos los nombres y la cédula de identidad que nosotros hemos creado. Eso para crear tablas. Ahora veamos cómo poder subir una tabla. Ya no nos vamos a crear sino a datos externos. Damos clic en nuevo origen de datos. También tenemos acá, ¿no es cierto? Excel, archivo, PDF. En algunas ocasiones ha presentado problemas, pero aquí es mucho más fácil hacerlo. Repitamos, vamos a datos externos, nuevo origen de datos de un archivo y por ejemplo aquí tenemos Excel. En este caso nosotros vamos a obtenerlo. Hay más opciones, ¿no? Por ejemplo, de una base de datos. Si nosotros hemos ya creado una base de datos previamente en Access, podemos ponerla, no hay ningún problema. También de SQL Server, no hay ningún problema. De datos de Azure, no hay problema. También de servicios en línea, no hay problema. De diferentes orígenes. En este caso, nosotros vamos a coger una tabla de Excel. Nos va a desplegar esta interfaz gráfica de nuevo y nosotros vamos a examinar de dentro de nuestros archivos en donde puede estar. Por ejemplo, yo tengo estas dos tablas de acá. Para este caso voy a escoger esta base de datos creada en Excel. Damos en abrir y vamos con la opción de importar de origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Ponemos aceptar. Listo. Con la interfase desplegada tenemos estas opciones. Dice primera fila contiene encabezados. ¿Qué pasa si yo le dejo sin marcar? Miren qué ocurre en la tabla. Nos sale como celda el ID de vendedores de lo que vendría haciendo nuestros campos. En este caso no podemos dejarlo así, tenemos que marcarlo porque estos son nuestros encabezados de columna. Entonces ponemos en siguiente. Listo. Acá lo que está haciendo es conocer si es que está indicado bien o está expresado bien nuestra tabla. Aquí se puede especificar la información. Si es que, por ejemplo, en orden, yo necesito este tipo de dato, entonces puedo modificarlo. De vendedor igual, me va modificando, ¿no? Todas las cosas que yo tengo. Por ejemplo, me dice nombre de campo. Por ejemplo, plataforma. Indexado, lo que demos, no. Y por último tenemos tipo de datos, si es que este es numérico, texto, carácter, etc. Pero en este caso, todo lo que se ha hecho está bien. Si en caso hubiese un problema, podemos detectarlo directamente desde aquí. Siguiente, aquí también hay varias opciones. En el que dice permitir a Access agregar la clave principal. Como la clave principal es la clave primaria, que bien les decía que es la clave que no se puede repetir para nada, porque si no, no vamos a tener una buena relación con otras tablas, que lo veremos posteriormente. Aquí también podemos nosotros escoger la clave principal. Si nos damos cuenta, en la primera opción dice permitir Access agregar la clave principal, es decir, Access va a crear otra columna con valores que no se repitan. Pero nosotros ya tenemos en la tabla, por ejemplo, ID vendedores. Entonces nosotros decimos, no, yo quiero escribir la clave principal. También puedo escribir sin clave principal, pero siempre es bueno tener una clave principal, sobre todo si se va a relacionar con alguna tabla. Entonces yo puedo escoger aquí, por ejemplo, si quiero orden, vendedor, plataforma, comisión, medio. Eso es importante ver qué valor no se repite. No solo de la tabla, sino en términos generales, porque nosotros podemos ir añadiendo más datos. En este caso, ID de vendedores va a ser nuestra clave principal. Damos en siguiente, importar a la tabla vendedores y podemos modificar el nombre y finalizar. Listo. Dado finalizar, nos va a salir esta interfaz de nuevo y lo que tenemos que hacer es cerrar. Aquí ya tenemos la tabla vendedores. Podemos dar dos clics y aquí nos despliega todo lo que ha subido desde el Excel directamente. Esto podemos eliminarla para tener un poquito de espacio. ¿Listo? Si tuviéramos más columnas y otras tablas, podríamos relacionar. Lo que vamos a hacer es hacer unas consultas. Nos vamos al apartado de crear
aquí y vamos a poner, hay estas dos opciones, asistente para consultas y diseño de consultas. Brevemente, si yo pongo en asistente para consultas, se me va a desplegar esto, para tablas cruzadas, para duplicados y no incidentes. En este caso, vamos a hacer una consulta sencilla. Una vez dado a aceptar, me va a pedir qué campos yo quiero utilizar para estas consultas. Puedo pasarla una por una, por ejemplo así, pero si requiero todas, directamente puedo utilizar esas dos flechitas de abajo y poner siguiente. Aquí nos dice detalle de la muestra de campo, damos igual siguiente y finalmente finalizar. ¿Con qué fin? Para poder obtener una consulta, como vemos acá, vendedores consulta. ¿Listo? Pero hay otro paso, otro método mucho más rápido. Por ejemplo, tenemos este diseño de consultas. ¿Qué hace? Se me va a desplegar. Bueno, vamos a recrear lo mismo de acá que tenemos. Si lo vemos acá medio raro, como que no concuerda, ya lo vamos a ver. Lo único que hay que hacer en esta nueva modalidad de diseño de consulta es arrastrar qué tabla yo quiero consultar. Por ejemplo, la de vendedores. Está ahí, vendedores, y acá tenemos esta tabla de acá, con sus respectivos nombres. Por ejemplo, campo. ¿De dónde? De la tabla que yo ingresé. Por ejemplo, aquí tengo vendedores asterisco, que me significa que todas las tablas, bueno, más bien la tabla, todos los campos. Eso es lo correcto. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono, ya veremos que me va a dar lo mismo que esta tabla. Pero, ¿cómo veo que está bien o cómo les digo que se parece? Pues aquí tenemos la opción de clic derecho y aquí vista diseño. Vista diseño, si nos damos cuenta, es prácticamente iguales. Salvedades, de aquí por ejemplo tenemos ya seleccionado cada tabla, ¿no? Cada tabla, y nosotros al ejecutando nos va a dar esta tabla. Por ejemplo, si hago lo mismo acá en consultas, como les decía, este asterisco nos va a seleccionar cada campo de la tabla. ¿Listo? Entonces, si yo doy en diseño consulta y de nuevo ejecuto, tenemos la misma tabla. ¿Sí? La misma tabla. ¿Cuál de los dos métodos requieran? Depende netamente de ustedes. Si es que van a hacer una relación, si quieren solo... De hecho, los mismos dos caminos les va a llevar a lo mismo y pueden escogerlo. Pero el segundo método es mucho más fácil. ¿Listo? En este caso, vamos también a ver un poquito de lo que es la vista diseño. Por ejemplo, yo les decía que pueden tomar con el asterisco, como vemos aquí, vendedores punto asterisco, todos los campos, pero también puedo seleccionar. Por ejemplo, yo quiero solo ver hasta qué ID de vendedores hay. Por ejemplo, voy a seleccionar ID de vendedores, lo voy a ejecutar y aquí está el ID de los vendedores. Listo, voy a regresar de nuevo a vista de diseño y me pregunto, pero ¿qué será? ¿Cuánta comisión me cobrará cada vendedor? Porque bueno, con el ID ya puedo tener un nombre y demás. Entonces digo, ¿cuánta comisión ganará? Entonces digo, bueno, probemos. La ejecuto de nuevo y veo que casi todos o todos tienen una comisión del 0%. Bueno, podríamos irlo chequeando. Entonces, ya. Pero también hay varias funcionalidades en esto. Por ejemplo, yo puedo, en los criterios, ¿no? En los criterios puedo poner algunas cosas, ¿no? Entonces, los criterios que me van a hacer van en las tablas, más bien en los campos que nosotros hemos puesto, van a poder buscar, podemos ordenarlos, podemos escribir el promedio, sumar, encontrar cada caso, y esto nos va a permitir hacer una búsqueda más breve de lo que nosotros requeramos. Listo, entonces
hagamos un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a tomar aquí, por ejemplo, plataforma. Si yo pongo en criterios, o más bien me pregunto, en la plataforma, bueno, si es que necesitamos ayuda, podemos recurrir siempre a la tabla, siempre basta ir ahí. Entonces, por ejemplo, digo yo, ¿de qué plataforma más se vendió? Puedo decir, o más bien quiero saber cuántas personas compraron en tal plataforma. Entonces digo, bueno, en Instagram voy a consultar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a mi apartado de plataforma, poner igual, una comilla simple y poner el mismo nombre, perdón, mismo nombre, tal y como está en la tabla original. Entonces vemos Instagram con mayúscula y demás. Entonces vamos a consultas de nuevo y aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Escrito y damos como paso ejecutar. Si es que está bien hecho, no nos saldrá ningún error y sobre todo estará solo Instagram, ¿sí? Así podemos ir modificando cada campo. Por ejemplo, si yo quiero ahora de solo Instagram que ver, yo como ya identifiqué cuáles son mis vendedores por el ID de vendedores, digo, no, yo quiero conocer mi ID de vendedores cuando este sea mayor a, por ejemplo, a 34, ¿sí? Vamos a ejecutar y aquí nos aparece que desde el 35 hacia donde se termine vamos a tener la consulta, es decir, por ejemplo, 35 es el vendedor Juan Rivera, por ejemplo. Entonces Juan Rivera vendido en Instagram, el 36 es Marcela López, por ejemplo, y así. Entonces podemos ir visualizándolo lo que nosotros requeramos. ¿Listo? También podemos ordenar, podemos, por ejemplo, si tenemos nosotros podemos ordenar en intervalos. Por ejemplo, en este de ID vendedores, digo, bueno, ya les identifiqué al mayor de 34, pero están muchos usuarios. Entonces digo, bueno, yo quiero un intervalo desde 34 hasta, puede ser, hasta menos, hasta que quede un intervalo entre 34 y 56 podemos poner. Listo, diseño consultas, ejecutamos y aquí tenemos solo los vendedores y de vendedores del 35 hasta lo que yo había especificado, en este caso 56. ¿Listo? Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que nosotros podemos hacer. Ya, entonces, por ejemplo, en Instagram, yo quiero una consulta de vendedores en la plataforma, ¿no es cierto? Veamos la plataforma, dice Instagram o website, por ejemplo. Entonces, podemos también copiarlo. Eso como tip, si en caso. Y tenemos que poner para que nos consulte tanto de Instagram o de alguna otra. Ponemos OR, entre comillas simples, website. Y si todo está muy bien, vamos diseño consultas, ejecutar. Y nos da solo Instagram. ¿Por qué motivo? Porque nosotros recordemos que nosotros habíamos puesto este ID de vendedores, mayor de 34 y menor de 56. Es muy posible que entre esos dos, entre ese intervalo no se encuentre. Entonces podemos nosotros eliminarlo o cambiarlo por 100, por ejemplo. Hay más apertura de datos y aquí tenemos del 35 hasta el 99 y él se va saltando automáticamente los que no tengan esas dos. ¿Listo? Entonces así podemos ir nosotros seleccionando más datos. Esto tengan muy en cuenta, vista diseño y vista SQL. En la vista SQL nos va a ayudar como tip extra, nos va a poder valer para nosotros ver si está bien el código o poder sacar de ahí un poco de información. Entonces eso hay que tener un poco en cuenta. Listo, también nosotros podemos
Bueno, continuando, por ejemplo, existe otro, ¿no? Por ejemplo, ordenar. Listo, por ejemplo, podemos borrar estos campos y posiblemente aquí podemos ordenar, ¿no es cierto? Aquí tenemos la instrucción de ordenar. Nosotros podemos poner que en la tabla de vendedores el campo plataforma me ordene de forma ascendente, por ejemplo. Instagram o website. Por ejemplo, en este caso, para ser más visible, podemos eliminarlo y ejecutamos. Aquí, como tenemos la plataforma, nos va a ir ubicando de forma ascendente. Aquí tenemos Facebook, Instagram, también debemos de tener website, YouTube y la mayoría de datos también. Listo, entonces nos va a ordenar. Listo, eso como primera parte. Entonces esos son unos comandos básicos de pequeña consulta de una sola tabla sin crear relaciones. Entonces esos son unos comandos básicos de Access. Posteriormente vamos a revisar un poquito más de algunos comandos, pero ya en SQL.